Mis amados, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Un nuevo día que Dios nos regala para compartir la palabra del Señor. Ruego a Dios que obre a favor de ustedes en todo y por todo y para todo y sea tomando el control de sus vidas. Vamos a la palabra del Señor, nuevamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Oremos. Padre, que esta palabra edifique, consuele o exhorte, bendito Rey. Que tu palabra cumpla el propósito, bendito Dios. Para todos los oyentes, toma el control de sus vidas y asimismo obra, Señor amado, en todos ellos. Señor, ministrales, edifícales, consuélales, exhórtales conforme la necesidad de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, esta palabra, santidad de Dios, integridad del hombre, quiero arrancar con esta pequeña reflexión para ustedes. Y esta reflexión son con dichos. Dichos del hombre que sabe decir única y únicamente la verdad. Vamos a ver si es cierto. Una verdad a media será tarde o temprano una mentira completa. Dígame si está diciendo la verdad. Con doble intención, ¿cierto? Son dichos para el mentiroso. Sí, son dichos para el mentiroso, para el hipócrita, para el falso. Por eso el título, santidad delante de Dios. Ninguno delante del Señor va a estar como un hipócrita. Ninguno. O es íntegro delante de los hombres, íntegro delante de Dios, o cuando estemos delante del Señor, ninguno va a estar en pie para ese día. Por eso, una verdad a media será tarde o temprano una mentira completa. Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por una mentira. Mahatma Gandhi dice esto. Más vale ser vencido diciendo la verdad, y tiene toda la razón, que usted ser un triunfador con mentiras y mentiras y mentiras. ¿Sabe qué dice Martín Lutero? Él dice esto: una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Oh, imagínese la mentirita como empezó, como un granito de mostaza. ¿Y cómo va hoy la mentira? Y alguien dice esto, Jules Renard dice: de vez en cuando, di la verdad para que te crean cuando mientas. De vez en cuando, di la verdad para cuando digas la verdad. Para cuando, dice, de vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientas. Duro eso, pero es una realidad. Dios exige integridad y santidad en su iglesia. Dios exige integridad y santidad en su iglesia, y el pecado no puede ocultarse de su presencia, jamás.
No puedes ocultar de la presencia del Señor lo que eres. Si eres un hipócrita, delante del Señor es un hipócrita, pero si eres un hombre, una mujer íntegros, delante del Señor también lo vas a hacer igual para los hombres. Por eso, quiero recordarle lo que dice el capítulo anterior, versículo 33. Ya lo habíamos compartido, ¿cierto? Pero se lo voy a recordar. Mire lo que dice, 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. ¿Abundante qué? Gracia. ¿Qué era lo que ellos tenían? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y esa gracia era la que los hacía tener una misma mente, un mismo corazón y estar en unidad, una unidad genuina. Compartían, vivían en unidad. Y mire lo que dice el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Versículo 35. Y todo lo que vendían lo ponían a los pies de los discípulos. Y había un hombre llamado José que apodaron Consolación, Bernabé, que significa consolación, y Bernabé era ejemplo de eso, de consolación. Amados, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Sencillo. Misericordia retiene un castigo que usted y yo merecemos. Retiene un castigo que usted y yo merecemos. La gracia otorga. Sí, puede poner sus manos así. Otorga bendiciones que usted y yo no merecemos, pero el Señor nos las da. De otra forma, más larguito. La misericordia es que Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados, nuestra iniquidad. Eso es misericordia. Gracia. La gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que tú y yo no lo merecemos. Y más cortico. La misericordia es la liberación del juicio de Dios, que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, vamos a tener. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecen. Así que, mire lo que dice la palabra del Señor referente a esto. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos somos malos, pecadores. Es por la pura misericordia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mire lo que dice Pablo a los de Éfeso. Les dice 2:5 y 2:8, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué? Nos otorgó por medio de Cristo Jesús la gracia. Por gracia sois salvos. Y 2:8 dice, lo complementa, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, amados, rápidamente. Miremos a ver en este contexto, estamos hablando de consolación, Bernabé, un hombre consolador. No, pongamos a Bernabé a la derecha, a Bernabé aquí, el hombre de consolación. Bernabé, el hombre que no es un hipócrita, sino que delante de Dios está como Dios le dijo que tenía que estar, porque entendió el mensaje de la gran comisión. Ahora coloquemos aquí a Ananías y Zafira. Coloquemos a los dos. Ananías, dejemos a Zafira quieta. Miremos rápidamente virtudes y valencias de Bernabé y Ananías. Miremos las virtudes de Bernabé. Generosidad genuina. Virtudes de Bernabé, generosidad genuina. Vendió un campo y entregó el total del dinero a los discípulos para que bendijeran. Ese es Bernabé. Ananías, ninguna virtud destacada. Virtud principal, no. Egocéntrico, hipócrita. Actitud hacia los bienes. ¿De quién? Bernabé, desprendido totalmente. Vio la necesidad y usó los recursos para bendecir. Ananías, egoísta, codicioso. Aunque pretendía bendecir la obra del Señor, fue un hipócrita al ponerse de acuerdo con la esposa
y mentir, no al hombre, porque a Pedro no le mintieron fue a Dios, dice Pedro, la bendita palabra, porque trataron de mentirle a Dios. Relación con la verdad, Bernabé, honestidad y transparencia. Bernabé, un hombre honesto y transparente. Ananías, hipócrita, engañador, fingió entregar la bendición a la iglesia. Impacto en la comunidad de los dos. Bernabé, ejemplo de unidad, aliento. ¿Sabe que Bernabé ayudó a Pablo? Sí, cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, los otros apóstoles lo miraban así de lejos. Este no, este es un perseguidor. ¿Sabe que Bernabé fue el que lo consoló y lo acogió y lo acompañó? Y 10 años después, Bernabé fue el que fue por Pablo y lo trajo a Jerusalén y lo volvió a encaminar juntamente con los apóstoles. ¿Qué vemos negativo en Ananías? Ejemplo negativo en todo, porque si es un mentiroso, si es un engañador, si es un hipócrita, no tiene nada bueno. ¿Cuál es el carácter espiritual de los dos? Ananías, lleno de gracia y de fe, dice la palabra. Bernabé, un hombre lleno de gracia y de fe y del Espíritu Santo es Bernabé. Eso dice el versículo 36, dice, y José, a quien lo apodaban, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Es el 35, dice, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, quien lo pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él era apodado, ¿qué? Hombre de consolación y fe, lleno de gracia y de fe. Pero Ananías dice, falta de integridad espiritual. No había nada de carácter espiritual en Ananías. Era un hombre hipócrita. ¿Cuál fue el resultado de los dos? Bernabé, elevado como líder, tenido en cuenta en la iglesia. Ananías, juzgado y castigado al instante por mentirle a Dios. ¿Cómo va? La motivación de los dos. Bernabé, servir a Dios y a la comunidad. Ananías, buscar aparentar ser un hipócrita. Eso es lo que vemos aquí. ¿Qué había en los dos? ¿Temor de Dios? No. Temor de Dios en Bernabé sí. Vivió en reverencia y obediencia. No mostró temor de Dios. Ananías. Es lo que vemos nosotros en este contraste. Un hombre que verdaderamente ama a Dios y un hombre que no tiene temor de Dios. ¿En cuál de los dos está usted, mi amado hermano y amigo? Entonces la historia de Ananías y Zafira nos enseña la seriedad del pecado que tenemos usted y yo delante de Dios, de mantenernos íntegros totalmente en nuestra vida. Lo primero que quiero compartir con ustedes está en el versículo 1 y 2. El pecado de la hipocresía y engaño. Tú y yo. Por eso le coloqué, ¿qué es una mentira? Es algo pequeñito. Dice Martín Lutero que a medida que usted lo va acompañando y si no dice la verdad en algún momento, eso pequeñito se va convirtiendo en una bola grande, grande y se convierte en un problema mayor. Así que el pecado de la hipocresía lo vemos en Ananías y Zafira. Ese engaño que quisieron hacer ellos con Pedro y los apóstoles, Dios lo cortó en ese mismo instante. La pregunta que te quiero hacer, amado amigo y oyente, es esta. Si el Señor hoy nos estuviese castigando y la misericordia de Dios no estuviese sobre nosotros, su gracia no estuviese su misericordia, y el Señor siguiese cortando como lo hizo con Ananías y Zafira, ¿cuántos de nosotros estaríamos en pie hoy, amados hermanos, amigos? Ananías y Zafira aparentan generosidad, pero guardan parte del dinero. El problema no era el momento dado, sino la mentira. No era el dinero lo que iban a dar, sino la mentira. No era el monto que iban a dar, sino la mentira. No fueron sinceros delante de Dios. Hoy debemos de aplicarlo a tu vida. Aplícalo. La hipocresía es un pecado que daña nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación como esposos, nuestra relación como padres. La hipocresía es un problema que se tiene que cortar de raíz. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lucas 12:2-3 dice esto,
porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Así que o es íntegro delante de Dios para que sea íntegro delante de la iglesia, delante de los hombres, o va a ser un hipócrita delante de los hombres y un hipócrita delante de Dios. Y tarde que temprano, Dios saca todo a la luz. ¿Qué tal? Cierto que esta prédica no es como muy recomendable para aquellos hipócritas, pero es que Dios no me mandó a pararme aquí para decirle a usted que le sobe el saco. No, sabes que para predicar este texto tuve primero que orar, prepararme y decirle al Señor, guárdame, Señor, de que esta palabra yo sí la esté viviendo para poder pararme delante de ustedes a predicar esta palabra. Una y otra vez le decía al Señor, Señor, yo estoy cumpliendo esta palabra, porque no quiero pararme aquí delante de ustedes a predicar una palabra que no la estoy viviendo. Tengo que vivir la palabra antes de, y no quiero ser un hipócrita delante de ustedes y delante de Dios. No, quiero ser tal como soy delante de Dios, igual para ustedes. No fue un día nomás de oración, no fue 2 días, fueron 5 o 6 días de oración, donde Dios me enseña, es hora de predicar este tema. Juicio de Dios contra el pecado. Segundo punto. Sí. El primero, ¿cuál es? El pecado de los hipócritas y los engañadores, tarde que temprano, ¿qué va a hacer Dios? Lo saca a la luz. Lo segundo, juicio de Dios contra el pecado, versículo 3 al 10. ¿Qué dice? Versículo 3 al 10. Dice que llegó y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Dónde está la respuesta? Nota que no fue Pedro el que lo engañó. Nota que ni aún Ananías estaba ahí a ver qué vamos a hacer. No, cuando ya en tu mente y en tu corazón está la codicia, dice Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás? Entonces cuando nos devolvemos nosotros a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que pasó? Lo mismo. Satanás engañó a Eva, les metió en su mente y en su corazón la engañó y codició a Ananías aquí. Y Pedro le dice la verdad, literal se lo dice nuevamente, reteniéndola. No se queda a ti. Note, mínimo 6 preguntas le hace Pedro, tanto a Ananías como a Zafira. Mira lo que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? La primera pregunta. La segunda, si reteniendo tu heredad, ¿no se te queda a ti? La otra pregunta, mira, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? 3, otra pregunta, vamos a ver, mírela aquí. Al oír a Ananías, 1, 2, 3 preguntas. 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La otra pregunta está aquí. Entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. ¿Por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? Otra pregunta. Estas preguntas que Pedro le hace a ella, lo que le está diciendo es, ¿por qué trataste de mentirme a mí? A mí me puedes engañar, a los hombres puedes engañar, pero no a Dios. Y me encanta porque juicio de Dios contra el pecado es radical. Pedro confronta a Ananías y a Zafira con estas preguntas. Y cuando los confrontan, lo único que Pedro quiere decirle, a los hombres vas a poder engañar, pero no a Dios. Cada mentira que has puesto en tu mente y en tu corazón, la has hecho contra Dios. La muerte inmediata contra ambos. La muerte inmediata contra ambos nos está diciendo a nosotros que los hipócritas, otra vez, los hipócritas no estarán delante de Dios. Delante de Dios estarán los hombres íntegros de mente y corazón, los que quieren agradar a Dios. Y los que quieren agradar a Dios luchan todos los días por hablar la verdad, luchan todos los días por honrar su matrimonio, por honrar sus hijos, luchan todos los días por no quedarse con la devuelta de un pasaje, con la devuelta de un supermercado. Nadie se puede quedar con nada que no sea suyo. De lo contrario es robo. De lo contrario es robo. Y más cuando quieres presentarte delante del Señor como santo, como bueno.
Coré, Datán y Abirán. Números 16. ¿Sabe qué pasó ahí en Números 16? Que estos tres se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Se rebelaron contra ellos, contra Moisés y Aarón y su liderazgo. Y le dijeron, ¿ustedes quiénes son para estar aquí levantados contra nosotros? No hay otros líderes aquí. Inmediatamente llegó el juicio de Dios. La tierra se abrió y los tragó vivos, juntos con sus familias y sus posesiones. La rebelión contra el liderazgo, la rebelión contra los pastores, la rebelión es pecado delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo quedaron ellos? Coré, Datán y Abirán. Se abrió la tierra y se los tragó con sus familias. Por uno o por dos se castigan a los otros. Acán, Josué 7, versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Los cogí. Y esto para mí, esto es en este tiempo de necesidad. Y como está de dura este tiempo y la gasolina para arriba y el mercado más caro todavía. No. Hay que guardar unas moneditas de plata, un lingote y un manto babilónico, y esto nos va a servir más adelante para el tiempo de recesión. Eso se llama robo, eso se llama ser un hipócrita. ¿Sabe qué pasó con Acán? Maldijo al pueblo. Y cuando Josué mandó a pelear a otra guerra, perdieron esa guerra. Y Dios le dijo, hay anatema, hay pecado en el pueblo. Conclusión, ¿qué dijo Dios? El pecado está en un hombre que tomó lo que no debía de tomar. Y por causa de él. ¿Y sabe cuál fue el juicio? Fue apedreado, no solo juntamente con su familia. Note, Coré, Datán y Abirán llevaron a su familia al juicio. Aquí, Acán llevó a su familia al juicio. El pecado oculto, tarde que temprano, sale. Dios lo sacó en ese entonces, Dios lo saca hoy también. Así, amado hermano y amigo, como esposo, como esposa, como compañero de trabajo, como jefe, si hay algo oculto, sáquelo a la luz antes de que el Señor se lo saque y no sea buena la respuesta. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, Levíticos 10, versículo 1 y 2, delante del Señor. ¿Cuál fue el juicio? Fueron consumidos por el fuego. ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Si ve que no es un juego, cuando el Señor te llame a cuentas y eres un hipócrita, como Ananías y Zafira, debemos ser como Bernabé, hombres de consolación, llevando la misión. Y por último, el temor reverente en la comunidad. Ojalá tú y yo entendamos este mensaje. El temor reverente, ¿sabe qué dice? Versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que estaban en aquel entonces. ¿Por qué temor? Porque Ananías y Zafira fueron cortados por causa de la hipocresía. La iglesia y quienes oyeron este mensaje, todos se llenaron de temor. Eso es lo que debe haber en nosotros, miedo de fallarle a Dios, temor de pecar contra Dios. Este temor no es solo miedo, sino una respuesta de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando te acercas a Dios en santidad, no tienes miedo, te acercas porque sabes que Él está ahí contigo. Pero cuando tienes pecado, eres un hipócrita. Sabes que literalmente estás en pecado delante del Señor y Dios te va a juzgar. El temor de Dios nos guía a vivir en santidad y obediencia. El temor de Dios nos guía a vivir en santidad y obediencia. Salmo 34:9 dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Este versículo subraya que el temor reverente trae bendición a los que aman a Dios. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor, temor del Señor, temor del Señor, para que no pequemos. Filipenses 2:12 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Reflexionemos. Ananías y Zafira nos recuerdan que Dios es santo y que su iglesia debe reflejar su carácter, santidad. No podemos jugar con la santidad de Dios ni tratar de ocultar nuestra hipocresía o mentira, como Ananías y Zafira. Reflexionemos, evalúa tu vida. ¿Hay áreas donde eres un hipócrita delante de Dios? ¿O eres honesto delante de Dios y delante de los hombres? Reflexiona. Vive en integridad. Sé transparente delante de Dios y delante de los hombres.
Y eso te va a traer bendiciones. Cultiva el temor de Dios en ti. Reconócelo todos los días como tu Señor y Salvador. Reconócelo. Ruego a Dios que evalúes tu vida, que vivas en integridad y cultives el temor a Dios todos los días. Quiero que ores conmigo y sé un hombre íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Padre, bendigo esta palabra y bendigo a los oyentes que han de recibir este mensaje. Edifícales, consuélales, exhórtales con él, Señor amado. Nadie sin santidad podrá estar delante de ti cuando tú nos llames a juicio. Nadie, Señor amado. Tu palabra nos enseña, bendito Dios, que seremos juzgados. Y unos, Señor, serán apartados a la derecha y otros a la izquierda. Hacedores de maldad irán al fuego eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. La paz del Señor con ustedes.